Vamos a resolver el problema 20 de la guía 4 que dice lo siguiente. Aguas residuales industriales a 15 bar y 180 grados centígrados con un caudal másico de 5 kilogramos por segundo ingresan en una cámara flash a través de una válvula. Las corrientes de vapor y líquido salen de la cámara flash cada una a 4 bar. El vapor ingresa a una turbina donde se expande a 0,08 bar y alcanza una calidad del 90%. La transferencia de calor y los efectos de energía cinética y potencial son despreciables. Para la operación en estado estacionario, determinar la potencia en HP desarrollada por la turbina. Junto con el enunciado, se presenta el esquema de la operación donde vemos la cámara flash en serie con la turbina. Pero este esquema, que está tomado del libro del Shapiro, tiene un pequeño error, puesto que en lugar de una turbina está la forma de un compresor. Por lo tanto, hacemos esta corrección gráfica y comenzamos. Para determinar la potencia desarrollada por la turbina, si tomamos como volumen de control a la turbina y hacemos tanto un balance de masa como un balance de energía, del balance de masa obtenemos que, como se está trabajando en estado estacionario, el flujo másico en la entrada M2 es igual al flujo másico de salida M4. Por otro lado, del balance de energía, o primera ley de la termodinámica en el sistema abierto turbina, obtendríamos que la potencia desarrollada por la turbina es igual al flujo másico que atraviesa la turbina multiplicado por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Como el flujo másico que atraviesa la turbina es desconocido, se elige para poder determinarlo otro volumen de control que incluya la válvula y la cámara flash. Realizando un balance de energía considerando que se opera en estado estacionario, obtenemos la siguiente expresión donde ya consideramos que la cámara flash trabaja prácticamente de forma adiabática y que obviamente no hay ningún trabajo involucrado en este dispositivo. Recordemos que se llama cámara flash a un separador líquido-vapor donde el fluido entra en la cámara y se separa en una corriente de líquido saturado y en otra corriente de vapor saturado. Por tanto, las entalpías H1, H2 y H3 las podríamos obtener de tablas, puesto que vamos a tener todos los datos necesarios. Lo que tendríamos que hacer es reemplazar el flujo másico M3 en función de flujos másicos M1 y M2, así obtenemos una ecuación con una incógnita que sería el flujo másico en 2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Un balance de masa en el volumen de control cámara flash más válvula. Como se opera en estado estacionario, el flujo másico 3, ¿sí?, a la salida, es igual a el flujo másico de la entrada menos el flujo másico de salida 2. Reemplazando en el balance de energía, obtenemos esta expresión y despejando el flujo másico 2 queda esta expresión donde el flujo másico M1 es de 5 kilogramos por segundo, ya es un dato, y las entalpías 1, 2 y 3 las leemos de la tabla considerando que la entalpía 2 es la entalpía del vapor saturado a 4 bar, la entalpía 3 es la entalpía del líquido saturado a 4 bar. Ambas entalpías son obtenidas de la tabla A3 del Shapiro. Respecto a la entalpía 1, nosotros tenemos que en la entrada la presión es de 15 bar y la temperatura es de 180 grados centígrados. Si vamos a la tabla de vapor saturado para determinar el estado que se encuentra el fluido en esta corriente de entrada, podemos concluir que el fluido en la entrada está en el estado de líquido comprimido. Por lo tanto, la entalpía en el estado 1 la vamos a
aproximar como la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura, es decir, a 180 grados centígrados. Y usamos la tabla A2 del Shapiro, o sea, la tabla de estados saturados. Recuerden que la aproximación es válida a la misma temperatura, no a la misma presión. Y si tuviésemos la tabla de líquido comprimido, simplemente podríamos usarla. Entonces, calculamos el flujo másico en la corriente 2 y da un valor de 0,371 kilogramos por segundo. Bien, entonces nos faltaría determinar la entalpía en el estado 4. En el estado 4 nos dicen que el título es del 90%, por lo tanto, el estado es un estado de mezcla saturada, es decir, la corriente tiene líquido y vapor saturados. Entonces, simplemente la entalpía H sub F y la entalpía H sub G representan la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado a 0,08 bar respectivamente. Entonces vamos a la tabla que tenga entrada de presión, entramos con 0,08 bar y leemos los estados saturados para así resolver el valor de la entalpía en el estado 4. Obviamente el título no van a poner 90%, el título es una cantidad que varía entre 0 para el estado de líquido saturado y 1 para el estado de vapor saturado. Por lo tanto, el título del 90% lo expresamos en la ecuación como 0,9. Y así reemplazamos en la expresión que teníamos de potencia de la turbina y considerando que un HP es 0,7457 kilowatts, nos da que la potencia desarrollada es de aproximadamente 200 HP. Obviamente este trabajo efectuado en la turbina es positivo puesto que lo realiza el fluido, ¿sí? Como ya dijimos en ejercicios anteriores, cuando el fluido pasa por la turbina, ejerce trabajo sobre los álabes que están unidos a un eje, el cual rota y la turbina produce un trabajo, que por eso se llama trabajo de eje, ¿sí? Bueno, y por último vemos que en un diagrama temperatura-volumen los estados 1, 2 y 3, puesto que queríamos hacer énfasis en recordar que la cámara flash se diseña de tal forma que las salidas sean de líquido saturado y vapor saturado. Bueno, muchas gracias por su atención.